Buenas noches. Bienvenidos todos a la iglesia Emmanuel Community Church. Esta noche tendremos para ustedes la lectura y una reflexión de cada una de las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y nada más y nada menos que expresada por miembros de nuestra iglesia que humildemente, en obediencia, aceptaron este reto. Espero que disfruten de estas palabras y mediten. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. En esta oportunidad me toca compartir con ustedes lo que yo percibo a través de esta primera palabra de nuestro Señor en la cruz, que es: Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera de las 7 palabras que marcan la hora cumbre de nuestro Señor. Anteriormente he tenido la oportunidad de analizar estas palabras, y lo primero que se me viene a la mente a mí es recordar que Jesús era un humano, que era una persona de carne y hueso. El Verbo se encarnó, se hizo hombre y vino a esta tierra a cumplir con un propósito para salvarnos a nosotros. Digo que Jesús era humano, tal vez sobrehumano por ser hijo de Dios. Y recalco sobrehumano porque lo que nuestro Señor Jesús vivió en sus últimas horas puede haber sido el peor castigo que alguien pueda haber recibido. Nuestro Señor fue abandonado por algunos, tal vez algunos de sus seguidores. Recuerden que inclusive hubo uno de sus seguidores que lo negó 3 veces, y el Señor sabía lo que él iba a hacer. Y aunque era uno de sus discípulos más fieles, lo negó para salvarse él. Fue humillado, fue masacrado por sus captores. Y lo importante acá es que Jesús, en su bondad, y como la palabra lo dice, que Jesús es amor, Él en su infinito amor, Él, a pesar de su agonía, Él recordó cuál era su objetivo, y Él sabía que su objetivo era que fuéramos nosotros liberados de las cadenas del pecado, que pudieran ser todos nuestros pecados perdonados. Y en ese momento, antes de pensar en Él, lo primero que dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me imagino algo así como que, o mejor dicho, no me quisiera imaginar lo que pudiera un padre sentir al ver a un hijo en esas condiciones, o lo que yo pudiera sentir al ver que mi hijo pudiera ser dañado o atacado por alguien más. Jesús le pide encarecidamente a su Padre: no vayas a actuar contra ellos, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Trayendo esto un poco más a nuestros días, Jesús ya cumplió su propósito en esa cruz y subió y está con el Padre, y Él conoce cada uno de nuestros pasos, Él conoce absolutamente cada rincón de nuestras almas y de nuestros pensamientos. Y lo que debemos aprender de esta reflexión es que si en aquel momento él intercedió ante el Padre porque la gente que estaba ahí no sabía lo que hacía, tenemos que tomar en cuenta que hoy Jesús sí conoce lo que hacemos. Inclusive aún así, Él intercede ante el Padre y puede, en vez de decir aquellas palabras, decir: Padre, perdónalos, aunque saben lo que hacen. Somos personas pensantes, tenemos un libre albedrío que nos da la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Nadie está exento del mal, Jesús lo sabe, Dios lo sabe, no estamos exentos del pecado, no estamos exentos de tentaciones, pero tenemos que tomar en cuenta siempre que vamos a sucumbir ante una tentación o ante algún mal acto que estemos dispuestos a hacer, pensar que Jesús, en su infinito amor, intercede siempre con el Padre, diciéndole: perdónalos, aunque ellos saben muy bien lo que están haciendo. Tenemos que saber bien
cuáles son nuestras acciones, escoger bien nuestras acciones y luchar infinitamente contra las tentaciones que nos pueden llevar por un camino equivocado. Continuando con la segunda de las últimas 7 palabras que dijo Jesús antes de su muerte. Está en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay duda de lo que sufrió Jesucristo en la cruz. Mientras uno de los ladrones junto a él, que iba a morir también antes de la puesta del sol, creyó en Cristo y le pide a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es cuando Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, mostrando que no importa quién seas, el momento y sin requisitos, si creemos en el sacrificio de Cristo por nosotros, obtendremos esa promesa. Porque Jesús le dijo esto al ladrón. ¿Por qué creen ustedes que a dónde iría? Porque fue especialmente ese punto que él tocó, a dónde iría. La Biblia habla de la resurrección después de la muerte. Y también dice la Biblia que los que ponemos nuestra fe en Jesús obtendremos esa promesa. Pero en este versículo específicamente, cuando Jesús le dice al ladrón, usa la palabra paraíso, refiriéndose al lugar donde mora Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles y los que han creído en Jesús como su Salvador. Jesús le promete al ladrón que ese mismo día estará con él en el paraíso. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Creemos que ese mismo día se encontraron en ese paraíso. Jesús llevó al ladrón a Dios. En mi país esto se llama suertudo y coleado. Se fue al paraíso y con Jesús. El Nuevo Testamento nos enseña que es por aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros que somos perdonados y aceptados ante Dios. Jesús venció la muerte y nos da una nueva esperanza, nuestra resurrección, cuando resucitó Dios Jesús de la tumba, siendo Jesús el primero. Vayamos a 1 Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bendito sea el Señor. Finalmente los quiero dejar con 2 versículos de la Biblia. El primero, Apocalipsis 2:7, y el segundo es 1 Corintios 15 al 58. En Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Y 1 Corintios 15 a 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendiciones a todos y que el Señor los cubra en cada uno. Hola hermanos, espero que todos estén bien en sus casas. Hoy me toca la tercera palabra, que está en Juan 19, 26, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús me hacen reflexionar y conocer el cuidado que Él tiene de nosotros, lo detallista que es Él. Él entrega a su madre en medio de su dolor y sufrimiento a su discípulo amado. El Señor Jesús entrega su vida por nosotros y hace un paréntesis y nos hace conocer que Él tiene en cuenta lo más mínimo de nuestras vidas y nos enseña el deber y responsabilidad como hijo humano. Él teniendo en cuenta el dolor de su madre, el dolor que ella sufría, la espada que traspasaba su alma, consolándola con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. En estos momentos de incertidumbre,
Que estas palabras nos hagan saber que el Señor tiene pendiente hasta lo más mínimo de nuestras vidas. Que tu preocupación, tu falta, tu necesidad, lo que tienes en la mente que no te deja dormir, lo que no puedes dejar de pensar, Él lo tiene pendiente y Él tiene cuidado de nosotros. Queridos hermanos, descansemos en el Señor sabiendo que Él es detallista en todo el sentido de la palabra. Bendiciones para todos. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras dichas por nuestro Señor mientras estaba clavado en la cruz, casi expirando, lleno de dolor y cargado por los pecados del mundo entero. Siempre nos preguntamos si realmente fue abandonado por su Padre. Como ya saben, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Dios cargó sobre la humanidad de Jesús todos los pecados de la humanidad. En Isaías 59:2 leemos: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. También en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo esto nos enseña que Dios, el Padre, se apartó de la humanidad de Jesús en ese momento, de la carne, pues Dios no compagina con el pecado ni tiene comunión con él, y los pecados nos apartan de Dios. Yo haciendo un estudio y averiguaciones, encontré algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver con estas palabras que dijo el Señor. Los judíos en el tiempo antiguo tenían una tradición que desde pequeños se aprendían los salmos completos de memoria, y cuando se reunían en las sinagogas a leer cada día un salmo, ¿verdad?, de la Torá, la tradición era que el salmo de ese día solamente se leía el versículo 1 o el primer versículo. En el Salmo 22:1, o sea, el primer versículo de este salmo, dice las palabras que el Señor dijo en ese momento en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí en este salmo completo muestra exactamente el escenario que se estaba viviendo en ese día, en ese preciso momento. Todo el salmo completo, 22, habla de la agonía y del sufrimiento y de la muerte del Señor. Este salmo habla sobre ese sufrimiento y esa muerte de nuestro Redentor. O sea que, aparte de cargar Dios en su humanidad con los pecados del mundo, Jesucristo cita las primeras palabras del Salmo 22 para que sus discípulos recordaran todo el Salmo, donde se muestra exactamente lo que estaba viviendo y que fue profetizado 1000 años atrás, y no se debía exactamente a su desesperación de pensar que su padre lo había abandonado. Estaba citando el Salmo 22 según la costumbre judía, diciéndole a los presentes que este salmo habla de él, de su sufrimiento y muerte. Todo esto nos enseña a todos que el Padre nunca se separó de la deidad de Jesucristo en ese momento, solo de la carne que no tiene comunión con el pecado. Por su inmenso amor y misericordia, nos justificó por medio de la fe, por su gracia, nos perdonó, sin importar, sin ver lo que éramos. No nos desampara a los que lo buscan y andan en sus caminos y en su amor
y somos guiados por su Santo Espíritu. Yo pienso eso de que nuestro Señor, Dios, nuestro Padre, nunca, así como nunca abandonó a Jesucristo en ese momento, en su deidad, en su espíritu, nunca nos va a abandonar a nosotros, porque ya nosotros, Él nos justificó y por su fe tenemos su Santo Espíritu. Y donde quiera que estemos y lo que hagamos, el Señor nunca nos va a desamparar. Que Dios los bendiga a todos. La quinta palabra que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario es: tengo sed. Y esa la encontramos en Juan 19:28. Y quiero compartirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Todo esto gira alrededor de Jesucristo. Todo fue hecho por Él, para Él. Y tenía que cumplirse en la Escritura todo lo que estaba escrito antes en el Antiguo Testamento, que en un tiempo de agonía o un tiempo, el Salvador, Jesucristo, iba a tener sed, para dar cumplimiento, como dice en su palabra, a lo que ya estaba escrito. Y es en el Salmo 22:15 que habla y dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En el Salmo 69:21 habla de: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Nosotros cada uno hemos escuchado palabra del Antiguo Testamento que ¿por qué se tenía que cumplir en ese tiempo? Era para que las personas de ese tiempo creyeran que Jesucristo era el Mesías. Y no solo para ellos, sino para los que han de venir, o sea, para todos nosotros. Y era que todas las cosas que habían hablado de Él, que se habían escrito, tenían un cumplimiento profético para saber que Él era el Salvador de nosotros. El tengo sed significa más allá que lo físico. Significa que tengo sed de hacer la voluntad de mi Padre. Tengo sed de la palabra de Dios. Tengo sed de impregnarme del amor de Dios para poder dar a otros. Y eso nos habla, porque hay una palabra en Juan 7:38 que habla que los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso somos cada uno de nosotros. Somos de bendición. Hay gente afuera sedientos de escuchar una palabra de afirmación de que Dios es un Dios vivo, que es un Dios poderoso, que es un Dios de amor, de misericordia, de nuevas oportunidades. Hay gente afuera sedienta del amor entre nosotros como hermanos, sedientos de escuchar que hay esperanza. Y eso es lo que nosotros cargamos, un peso de gloria para cada uno de ellos. Y dice en la palabra que mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. A ir al perdido, aquellos que están sedientos de escuchar de un Dios bueno, de un Dios de amor, de un Dios que da la vida porque entregó a su Hijo único por amor a nosotros. Tengo sed de hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué nos propone Jesucristo con esto? Que tengamos la urgencia del amor, de la caridad, de la piedad, que no seamos indiferentes a las cosas que están pasando, que seamos portadores
de esa bendición, no solamente para nosotros, sino para los demás, para nuestra descendencia, nuestra familia, nuestros amigos, que vivamos la promesa creyendo que fiel y bueno es el que prometió cumplir en nosotros su propósito. Y una promesa que tenemos de Él es que dice que en el día malo Él nos esconderá en su tabernáculo, que no nos preocupemos, que en lo reservado de su morada nos guardará y que sobre una roca nos pondrá en alto. Esa es mi esperanza y se las comparto para que sigamos adelante. Ánimo, el Señor está con nosotros. Que Dios los bendiga. Todo está cumplido. Todo ha terminado. Consumado es. Esas son algunas de las diferentes versiones bíblicas de este versículo 30 del capítulo 19 del libro de Juan. Algo muy curioso que quiero compartir con ustedes es que la traducción en griego de estas palabras es tetelestai. Esta palabra era usada antiguamente en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando un sirviente terminaba una tarea, usaba esta palabra para comunicarlo a su amo. También algunos jueces usaban esta palabra para indicarle a un prisionero que su tiempo en prisión había terminado. También se usaba cuando se pagaba una deuda en totalidad y cuando los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Desde el principio, la palabra de Dios, la Biblia, nos deja saber que Dios conoce nuestros pensamientos, sentimientos y deseos más profundos. La palabra también nos enseña que desde el principio Dios tiene un plan que incluye una promesa. Esta promesa indica fin y comienzo. Noten que digo fin y comienzo y no comienzo y fin. Nosotros que fuimos creados con el propósito de alabar, glorificar y exaltar a Dios, nos desviamos y nos apartamos de este propósito, nos amarramos al pecado, nos hicimos prisioneros de las tinieblas y nos dejamos engañar y cegar por el mal. Intentamos seguir la ley y hacer sacrificios para liberarnos de este pecado, pero tanto era el pecado y la suciedad en nosotros que no había nada en la tierra que nos limpiara de él, que nos liberara. Estábamos en deuda con Dios. ¿Recuerdan que les dije que esta promesa indicaba fin y comienzo? Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Con el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios pone fin. Tetelestai no solo significa el fin de la vida de Jesús en la cruz, sino el fin de nuestra vida pecaminosa. Tetelestai le dice Jesús al Padre porque logró cumplir la tarea que se le había encomendado. Tetelestai nos dice Jesús a nosotros porque Él mismo cumplió nuestra sentencia y nos hizo libres. Tetelestai, ya no tenemos deuda con Dios. Jesús pagó nuestra deuda en totalidad. Tetelestai, Jesús es el Cordero limpio, entregado, ofrecido en sacrificio para nuestra salvación. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, nuestra vida termina. Nuestra vida como prisioneros sucios por el pecado acaba. Cuando aceptamos ese acto de amor, nuestra vida comienza. Ya no somos prisioneros. La luz vino y nos sacó de las tinieblas. Nuestra deuda fue pagada en totalidad. Tetelestai, nuestra vida termina y comienza en Jesús. Bendiciones para todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que está en Lucas 23:46. Estaba buscando alguna otra traducción y encontré que la traducción del lenguaje actual
varía un poquito y dice que Jesús gritó con fuerza. Esto lo encontramos en la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, Lucas 23:46. Dice que Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Si hacemos un poquito de recorrido o de retroceso por todo lo que hemos visto durante esta cuaresma y en las palabras que dice Jesús en la cruz, la gran mayoría de ellas se refieren y tratan de demostrar de que Jesús, el tiempo que estuvo aquí en la tierra, fue 100% hombre. Porque muchas veces nos ponemos a pensar de que sí, Jesús pudo soportar, pudo hacer esto y pudo hacer aquello, porque era Dios. Sí, era Dios, pero también cuando estuvo en la tierra, Él fue 100% hombre. Pasó por las mismas situaciones y los mismos problemas que pasamos tú y yo. Entonces, en este momento, cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o Padre, mi vida está en tus manos, Él está demostrando su humanidad. Él está haciéndonos ver que Él también dependía del Padre, que Él no podía hacer las cosas por su cuenta. Y versículos y citas bíblicas que podemos encontrar cuando hablan acerca de Él, podemos comprobar de que Él efectivamente le decía a sus discípulos: de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Cuando Él va al huerto del Getsemaní y Él está orando y dice que el sudor se le convierte en sangre, Él ahí dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús necesitó poner su vida y su espíritu en manos del Padre. Y en estos tiempos que estamos pasando tan duro con este problema de la pandemia, la gente está asustada, la gente está con temor. Yo quiero preguntarte a ti que nos estás viendo, ¿a quién has encomendado tu vida? ¿A quién has encomendado a tu familia? ¿A quién has encomendado a tus amigos? ¿Tu vida y mi vida espiritual está asegurada con quien debería estar? Porque déjame decirte que no es suficiente con asistir a un servicio un domingo, o en este caso verlo por internet. Eso no nos da la seguridad ni la tranquilidad. El estar involucrado en las actividades de la iglesia, tampoco. Porque así como hace 2000 años atrás, hubo mucha gente que estuvo cerca de la cruz en el momento de la crucifixión, nosotros también podemos estar cerca, pero al mismo tiempo estar lejos. Porque podemos ser y actuar de la misma manera que actuaron hace 2000 años las personas que estaban ahí cerca de la cruz. Y en ese grupo yo identifico a 4 personas o a 4 tipos de personas. Los que fueron a mirar nada más que estaba pasando ahí. Fueron a enterarse qué era lo que pasaba ese momento al pie de la cruz. Y nos pasa o nos ha pasado a muchos que simplemente vamos un domingo a un servicio para ver qué pasa, para ver qué va a decir el pastor. Otro grupo de personas que yo identifico son los que fueron a burlarse, porque hubo mucha gente que fue a burlarse. Le decían: si tú eres el Mesías, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo. Y eso hemos hecho y hacemos nosotros muchas veces. Vamos a la iglesia solamente a burlarnos de las personas que están ahí, de lo que se está hablando, de lo que se está cantando, de lo que se está alabando. Habían incluso al pie de la cruz, que yo identifico otro grupo, que se estaban jugando las ropas de Jesús. Muchas veces nosotros hemos ido a jugar. Y había un último grupo, que eran los que estaban dolidos por lo que veían, que eran los que estaban sufriendo por todo lo que había pasado ahí. Mi hermano, no basta con ir a un servicio, no basta con estar cerca de la cruz. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Di hoy, así como dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el mejor día que tienes para aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, decirle que entre a tu vida
y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Mi hermano, mis hermanas, que Dios me los bendiga. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Maravillosas las palabras que hemos escuchado de parte de nuestros hermanos. Que Dios continúe bendiciéndoles. Muchas gracias. Fíjense, yo al igual que los discípulos muchas veces me identifico con ellos y hago la siguiente pregunta. Jesús, ¿por qué tenías que morir? Señor, ¿de qué nos sirve un líder muerto? Y hago estas preguntas cuando frente a una pandemia y una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial, quisiera ver a Jesucristo presente en tantas cosas y resolviendo la situación del mundo. Pero ¿saben qué? Jesús está presente. Sí. Él tenía que morir. Él tenía que morir para que eso sucediera. Les voy a dar dos importantes razones por las cuales Jesús tenía que morir. Primera y grande razón, para que Satanás ya no tuviese más poder sobre ninguno de nosotros. Cuando Jesús murió o entregó su vida al Padre ese viernes, hubo una aparente y efímera victoria de todos aquellos que buscaban la muerte de Jesús hacía tiempo. Pero esta victoria fue muy corta y muy efímera. Se les acabó cuando Jesús, el primer día de la mañana, domingo, resucitó. Aquel día, Jesús le estaba diciendo al mundo entero, a la humanidad: yo soy el que soy y tengo poder sobre la muerte. Y Satanás y sus secuaces me quedan chiquitos, pequeñitos. Sí, Señor, por eso estoy aquí vivo. Hermanos, Satanás ni ningún poder del enemigo ya tiene poder sobre nosotros si nosotros creemos en Jesús. Jesús lo derrotó de una vez y por todas cuando resucitó al tercer día. Esa era la primera razón y grande por la cual Jesús tenía que morir. La segunda, bien simple, para librarnos a nosotros del pecado que habita en nosotros mismos. Acuérdense que nacemos de una humanidad caída y ese pecado está en nosotros, está en lo más íntimo de nuestros genes. Pero ahora llega Jesús y muere en la cruz. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús murió, para saldar tu deuda, la tuya y la mía, y librarnos a nosotros. Ya no tenemos ninguna excusa para pecar y decir: oh, yo peco porque soy pecador. No, Jesucristo ya pagó por tus deudas. Y el Espíritu Santo de Dios ahora mora en ti y en mí. Él nos ha hecho libres de culpas y ahora tenemos el derecho de reclamar que somos libres, no esclavos al pecado, sino esclavos de Jesús. Cuando las personas escucharon el mensaje que Pedro predicó aquel día del Pentecostés, con corazones compungidos, mis hermanos, y sinceros, le preguntaron: Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta que debemos de hacernos hoy en día. Pastor Lebrón, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les respondió, yo les respondo a ustedes con la misma respuesta de Pedro. Arrepiéntanse, entréguense en Jesús, crean en Él y bautícense. Yo espero que cuando toda esta pandemia y todas estas cosas acaben, nosotros nos convirtamos en mejores cristianos y tengamos hambre y deseo de su palabra y de su presencia. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor.